Cuando oro arrodillado, pero yo oro sentado. ¿Dónde dice la palabra que yo no puedo orar así? Hermano, yo oro acostado, ¿está mal? Obviamente usted quiere orar acostado y no se va a dormir un minuto después. Oye, es un problema suyo. Eso es libre albedrío dentro de lo establecido en la palabra. ¿Sí? Hermano, eso, pero el Señor a veces no se libre albedrío, porque esta mañana estaba orando sentada y me dijo arrodíllate. Pero ¿quién se lo dijo? El Señor. ¿Y qué es que nos habla a nosotros? Está ahí, está adentro. Ella dice que le rompió, pero está ahí adentro porque el que se lo dio fue el Señor. ¿A cuánto el Señor le hablaba en su vida? Gloria a Dios. Entonces, si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 8, y mire, para que usted vea que nosotros a veces somos cabezones, pero del resultado de la mala decisión, mire, solo un milagro del Señor. De las malas decisiones, solo un milagro por la misericordia de Dios nos puede librar, porque Dios es así, ¿o yo? No es así. Pero normalmente usted va a cargar las consecuencias de la mala decisión que usted tomó. ¿Sí? Pero el libro de Romanos, no lo repito, ¿sí? El libro de Romanos capítulo 8 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios aquí? Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para el inconverso, ¿no? ¿Es para quién? Para los justos. ¿Estamos hablando de quién? ¿De las aflicciones de quién? De los justos. Entonces dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y la hermana Carmen hace rato mencionaba algo, y pudiéramos aportar algo allí, que hay muchos pastores y muchos ministros que el Señor no los ha llamado. Es así. Y fungen como tal. Se han autollamado y se han puesto. Y si eso es así, eso quiere decir que no son de Dios, que no son cristianos, ¿yo? Pero ese hombre dio una palabra que era para mí, una palabra que me quebró, que me confrontó. Esa es la palabra de Dios, no es él. Dios respalda su La palabra del Señor es respaldada por él mismo. Amén. Entonces, respecto a esto, dentro del cerco yo tomo las mejores decisiones, pero como somos humanos, todavía estamos aquí, ¿verdad? En la carne, y a veces tomamos malas decisiones, pero como somos los que amamos a Dios, ¿sí? Y todas las cosas nos ayudan para bien, entonces el Señor puede convertir de esa mala decisión una formación para usted. No estoy diciendo que usted esté tomando malas decisiones acá ratico, cuidado. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. No, y eso lo menciona mucho el converso. Hay que aclarárselo, hay que se lo aclare. Porque ellos dicen: Dios sabe todas las cosas. Dios sabe por qué lo hizo. Eso no es con el que no ha creído. Esto es para los justos. Eso es con nosotros. Que el Señor dé una mala decisión por su amor y su misericordia, no se la va a quitar todo el tiempo. En oportunidades va a utilizar aquella mala decisión para formación de usted en su vida. Amén. Y normalmente para que nosotros seamos formados y para que usted luego bendiga a otro y le vaya a decir: no, ya tomé esa decisión, que yo hice lo mismo que tú quieres hacer, y salir con las tablas en la cabeza. ¿Sí? Porque el Señor, en lo cual lo está formando a usted, no es para que solo usted engorde. ¿Se ponga gordito? No como yo, planito. Sino para que de lo que el Señor nos da en medio de las aflicciones, nosotros podamos ser de bendición para otros.
Así como el Señor ha utilizado a muchos para bendecir nuestras vidas. Amén. El Señor ha utilizado a alguien para bendecir su vida en algún momento, para alguna enseñanza, para una oración en algún momento específico. Le pongo un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Moisés. Primero fue llamado con un propósito específico, como usted y como yo. Amén. Amén. El Señor a usted, creo que se fue. El Señor a usted lo llamó con un propósito específico. Amén. Como el Señor nos llamó y nos convirtió, ahora debemos ser usados para que los otros se reconcilien. ¿Y cómo se hace eso? Predicando, enseñando la palabra del Señor. A eso lo llamó con un propósito específico para ir por las almas que están perdidas, extraviadas. ¿Sí? Así fue llamado Moisés. Pero fíjense esto, Moisés es llamado. ¿Usted cree que hubo aflicción en algún momento en la vida de Moisés? Bueno, Moisés es llamado para un propósito, el Señor le entrega a aquel pueblo, sale, comienza aquella odisea, eso fue lo que se convirtió. Y en medio de las vivencias, y pudiésemos resaltar algunas aflicciones que Moisés con el pueblo vivió. Una, subió a estar con el Señor para recibir las tablas de los mandamientos. ¿Sí? Recuerdan, ustedes lo han visto, ¿verdad? En las películas también lo han visto. Y lo han leído. Al monte a verse con el Señor, y el Señor dice la palabra que lo escribió ¿con qué? Con su dedo. Con su dedo. Amén. Oye, eso debe quedar hermoso, porque todo lo que Dios hace lo hace bonito. Le da las tablas a Moisés. Moisés baja con las tablas, hermano, y de repente Moisés se afligió. De repente venía, en el principio el Espíritu de Dios se movía con las tablas aquí, y de repente, humo, y bulla, cana, ¿qué está pasando aquí hoy? Y se afligió tanto que no tuvo cuidado que lo que tenía en las manos había sido hecho por las manos de Dios. Por la aflicción de haber aquel pueblo adorando a una imagen, a un Dios pagano, tiró las piedras y las partió. Cuidado con las decisiones que nosotros tomamos, lo dice el libro de Proverbios, bajo el efecto de la cólera, bajo el efecto de la molestia, de la aflicción. ¿Aflicción por qué? Porque le dolió ver a ese pueblo al cual él estaba al frente adorando a otro Dios. Aflicción. Se afligió y tomó una muy mala decisión, porque después le tocó echar lápiz. ¿Había lápiz? La transcribió. Piedra, mi hermano. Me imagino que el Señor no se la puso fácil. Está en la zona. No, me imagino que el Señor se la puso. Ya tienes que ve a buscar tu piedra y ahora te toca qué hacer. Aflicción por una mala decisión. Aflicción en el momento cuando vio al pueblo haciendo esto. Y una aflicción después de hacer ese trabajo, hermano. Me imagino yo. Pero luego, pudiésemos hacer memoria de algunas otras aflicciones, ¿no? Cada vez que el pueblo tenía alguna necesidad, Moisés, sin vergüenza, que nos trajiste aquí a morir de hambre y a morir de sed, y nosotros estábamos tranquilos allá, acostumbrados a la aflicción, porque lo que estaban llevando era palo y trabajo de sol a sol. Pero a esa aflicción a ellos les agradaba. Eso no es como usted, ¿no? Esa aflicción a ellos les agradaba. Ellos preferían estar en aquella aflicción que está con Moisés en el desierto. Y usted se imagina la aflicción que provocaba a Moisés que este pueblo le dijese: nos trajiste para acá para morir. Eso lo debe haber afligido. ¿Sabe por qué? Porque no lo había llevado a eso.
Él había llevado a ese pueblo a ese lugar por mandato de Dios, por mandato de Jehová, porque el Señor le había mandado. Eso le debe haber afligido tremendamente a Moisés. Cuando trajiste fue a morir, no aquí al desierto. No, hermano, yo no te traje a morir al desierto. El Señor me mandó a traerte para acá. ¿Sí? Eso debe haber sido una aflicción terrible. Que te diga que lo que estás haciendo para Dios no es. Eso que tú estás haciendo para Dios no es. Porque tú me trajiste para acá fue a morir. Perdón, ya va. Yo estoy aquí cumpliendo lo que el Señor me ha dicho. Se debe de haber dolido, ¿le parece a ustedes? Sí. Que Moisés se debe haber afligido. Vivía de aflicción en aflicción, porque ese Wow. pueblo era duro. Y entonces el Señor él iba al Señor y le decía, Señor, acuérdate sin vergüenza esto. No, le decía a tu pueblo, ¿no? Moisés hubiese sido alguno de nosotros, le hubiera dicho, mira, señores, acuérdense sin vergüenza, tienen hambre, tienen sed. Y el Señor le decía, Moisés, ve, háblale a la piedra, a la peña, háblale, y de ella brotará agua para saciar la sed del pueblo. ¿Cuánto tiene un carácter como el de Moisés? Y el hombre le ha dado un garrotazo. Yo me imagino, eso me lo imagino yo creo que no lo he leído, que cada una de esas, partiste la piedra, te dije que le hablara a la piedra, Para que no le pegara. y no que le pegara y le pegaste. Yo me imagino, eso me lo imagino yo, que el Señor diga una. Te la estoy anotando. 2, 3. ¿Sí? Eso me lo imagino yo. Y caminaba Moisés con el pueblo y el pueblo se quejaba y yo me imagino que Moisés se afligía. Pero mire, fíjese. El Señor conociendo todas las cosas, ¿verdad? Que conoce todas las cosas. Dice, Moisés, vamos a hacer un tipo, acá vamos a hablar. Vamos a arreglar este asunto. Bueno. Yo te voy a quitar ese pueblo. Voy a dar un pueblo nuevo. ¿Perdón? No, Señor. No me lo quites. No, te estás afligiendo. ¿Qué es lo que te pasa? Si te están afligiendo, quita todo lo que te hacen. Tú eres mi enviado. No me lo quites. ¿Sabe por qué? Porque a pesar del carácter de Moisés, a pesar de la personalidad de Moisés con lo que él peleaba, Moisés entendió que su centro no era la aflicción. Moisés entendió y hablaba con Dios, pero él entendió que él no tenía que enfocarse en la aflicción. Como usted y yo no tenemos que enfocarnos en la aflicción. Mire esto. Él le dice, amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Mire esto. No se enfocó en la aflicción. Continúa adelante. Enfocado en Dios, porque le dice, ¿cómo tú le dices al Señor, te voy a sacar de esa aflicción? ¿Y quién le dice que no? Vamos a ser sinceros, yo no. Usted le va a decir, no me la quite. Mentira, hermano. Quítame esa aflicción. Dame un pueblo nuevo, por favor, qué maravilla. Dame un pueblo nuevo que no sea tan quejón como este. Dame un pueblo nuevo que no sea tan malagradecido como este. ¿Quién no se la deja quitar? Pero Moisés había entendido y pudiésemos ver un momento cuando se acaba el camino. ¿Se acuerdan? Que de repente el camino se acabó cuando iban escapando. Y en aquel momento había un nivel de fe. Había un pedacito de tramo, apenas, ¿no? Apenas habían recorrido un pequeño tramo. Y ya ahí Moisés pudo verse que no era el mismo. ¿Sabe gracias a qué? A la aflicción que Dios en su voluntad colocó para Moisés, en la carga que Dios colocó para Moisés. No las malas decisiones nuestras, ¿no? Las malas decisiones las tomó en algunos momentos, pero Dios le colocó la carga
y a través, en medio de la carga, de la aflicción que Moisés iba viviendo, su fe iba aumentando. Este hombre iba robusteciéndose su fe. En cada momento que era afligido, seguía adelante y nunca quiso tirar la toalla, ni en aquel momento tan difícil le dijo, quítamelo, sí, ¿qué vas a hacer por ir a otro? No, porque sabía Moisés que por medio de la aflicción de todo este pueblo iba siendo formado su vida. Moisés no terminó al final siendo el mismo que comenzó cuando el Señor se le apareció en la zarza. Era otro Moisés. Era un Moisés como usted y como yo, con autoridad en el Señor, con fe, pasado por los procesos de aflicciones que le causaron madurez en su vida. Porque, hermano, hay que tener madurez para que usted al Señor le diga, te quito esta aflicción, y usted le diga, no. Porque Moisés entendió que estaba siendo formado en medio de la aflicción del pueblo, pero que había sido la voluntad de Dios entregarle ese pueblo para que fuera el líder. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aplauda a Dios. Aplauda a Dios. Vamos, gloria a Dios. Fíjense, pudiésemos también hablar, ya terminando, pudiésemos también hablar de Abraham y Sarai. Sí. Abraham y Sarai, el Señor le da a Abraham una promesa. Una promesa, que este es otro detalle. Que nosotros nos desesperamos en medio de la aflicción. En medio de la aflicción, de la voluntad del Señor. Usted no tiene por qué desesperarse, porque se supone que esa aflicción es voluntad de Dios, no es por decisión suya. Cuando la aflicción no es por decisión suya, sino que la aflicción es por voluntad de Dios, usted con paciencia espera. Entonces, pero es que lo veo en cumplimiento, y el Señor me dijo eso hace 10 años. El Señor me ha dicho muchas cosas hace muchos años, y yo, Jesús Herrera, no la he visto cumplida todavía. Pero ciertamente sé que se cumplirá. Amén. Como en su vida. El Señor hablaba en su vida, promesa. No se desespere, que si el Señor lo dijo, si el Señor dio una palabra a su vida, tú y tu casa me servirán.